cabeza, que no les gusta. Tenemos, lo que intentamos hacer en estos cuadernillos y en toda nuestra propuesta de trabajo es que matemáticas sea efectivamente algo que les permita a los niños aprender felices. Porque lo primero que tiene que haber es que el niño tiene que tener autoconfianza, propias posibilidades, y disfrutar mientras aprende. Mientras aprende matemática, mientras aprende ciencias, mientras aprende cualquiera de las áreas. En este momento, no porque sea en este cuadernillo, seguimos teniendo como focos todos las 3 competencias fundamentales de las que siempre hablamos, que son la competencia comunicativa, resolución de problemas, pensamiento crítico, creativo. Es fundamental, pero hoy me voy a detener específicamente en hablar en el foco de la resolución de problemas, pero de aquellos problemas que implican las 4 operaciones fundamentales, porque estos cuadernillos 5 tienen un foco muy importante en el tema operaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del 4, hablamos de la numeración? Y dijimos en el próximo vamos a hablar de las operaciones. Lo primero que quiero mostrar es que no a nivel nuestro, pero sí a nivel de los niños cuando están empezando a vincularse con la resolución de problemas que pueden resolverse a partir de aplicar alguna operación, como esta, la multiplicación, la división, quiero decirles que en realidad los niños están resolviendo inicialmente 2 problemas mientras están aprendiendo. Un único enunciado, como puede ser, Marina se sirvió un racimo de 10 uvas y comió 4. ¿Cuántas uvas quedan en el racimo? Acá el niño tiene que tomar una decisión. El nivel en el que esté va a representar esta situación en forma concreta, dibujada, o pensando qué operación le permite resolverlo. Suponemos que este niño ya pudo decir, lo resuelvo con una resta, y la resta es 10 menos 4. Pero acá le queda un segundo problema menor. ¿Cómo se resuelve el cálculo 10 menos 4? Porque es muy probable que este niño, que puede simbolizar la operación 10 menos 4, todavía no tenga las competencias suficientes en el cálculo como para decir automáticamente 6, ni haya memorizado resultados. Y entonces, en escrito un cálculo, se basa en el conteo para resolver un cálculo. Por lo tanto, tenemos que pensar que en la resolución de los problemas conviven diferentes sistemas de representación en la resolución. Un mismo niño, un niño que puede identificar un problema que es de multiplicación, pero ¿cómo resuelve 8 por 5 si no se lo acuerda? Y es muy probable que tenga que sumar reiteradamente para obtener el resultado. Como dije recién, las operaciones son el eje del plan 5. Y cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de, en preprimario, mentalmente el conteo. El conteo que va a ser estrategia para resolver problemas que en el futuro los vamos a llamar de suma y resta, pero que por ahora son problemas de conteo. En primer grado, vamos a presentar formalmente la suma y la resta, pero también nos vamos a tener que valer del conteo y de estrategias de contar. En segundo y tercero, le toca el debut
De la división nos vamos a ocupar muy poquito en este plan, pero solo para vincularla con la multiplicación. Y por supuesto también vamos a seguir profundizando suma y resta, sobre todo en estrategias de resolución de cálculos. Cuarto y quinto va a tener un fuerte eje en proporcionalidad. Alguno me puede decir, pero estás hablando de las operaciones. Sí, pero es que la proporcionalidad de multiplicación y división, por lo tanto, es un contenido que está dentro del campo multiplicativo. ¿Se acuerdan que en encuentros anteriores decíamos que la multiplicación, que un concepto se da vinculado con un montón de otros conceptos juntos? Y que los problemas resuelven, una misma operación resuelve todo un campo de problemas. Algunas de estas cosas están en el documento de fundamentación. Que dicho sea de paso, le falta un dibujito de cómo se resuelve la división en forma de dibujo, que en cualquier momento lo vamos a agregar, porque ese está digitalizado más. Y esto lo tenemos en cuarto, quinto y en sexto grado. Con algo de proporcionalidad, que después vamos a ver, algunas personas nos dicen, pero otra vez, en realidad, como dijo Irene, hay que frecuentar, hay que volver, hay que revisitar desde diferentes perspectivas. Y acá vamos a tener un trabajo, ya vamos a ver cómo, sobre proporcionalidad, pero también dentro de proporcionalidad, porcentaje, que es una aplicación de la proporcionalidad. ¿Qué implica la enseñanza de las operaciones? Bernoulli dice que proceso a larguísimo plazo que demanda toda la escolaridad, y yo cada vez me convenzo más de esto. Lo que hoy hagas en nivel inicial está incidiendo sobre lo que van a poder hacer tus chicos en división más adelante. Nosotros habíamos hablado de conceptos la vez pasada, y habíamos era una definición, las situaciones que resuelven, las representaciones y los procedimientos. ¿Por qué elegimos esto? Porque desde el punto de vista de enseñanza, nos está marcando qué tenemos que enseñar. Mira, muchachos, que yo vamos a tener que irnos por ahí para... Como bien expresaba Irene, y también retomó Sarita, y también lo retomo yo, la definición no es punto de partida, es punto de llegada. Pero nosotros en este nivel vamos a tener no una llegada a una definición matemáticamente formal, vamos a llegar a definiciones informales y provisorias. Pero ¿cuándo vamos a llegar a eso? Cuando los niños han logrado identificar qué tipo de situaciones son las que ameritan una operación especial. Tenemos que ver los procedimientos vinculados, que no son únicos. Nosotros, la mayoría de nosotros estamos formados en que, ¿cómo se suma? Se pone un número debajo del otro garantizando las columnas, trabajo el me llevo uno, pero hay 1000 estrategias y la mayoría de nosotros cuando resolvemos cálculos mentales no aplicamos esa estrategia. Y salteando un montón de cosas, pero a los fines de lo que nosotros venimos trabajando en este cuadernillo en particular, ¿cómo se plantea la presentación, el proceso de enseñanza de las operaciones? Valga para la suma y la resta, valga para la multiplicación y la división. En primer lugar, proponiendo problemas que se resuelven con esa operación. Aunque los niños los resuelvan en forma mucho más elemental. Esto es clave. Por otra parte, ¿para qué hice esos problemas? Para poder después reflexionar con ellos y que identifiquen algunas características de estos problemas. Por ejemplo, acá juntaste todo. Cuando juntaste todo, vos contaste todo después. Acá agregaste y te preguntaste lo que quedaba al final. Yo quiero decir
los problemas que resuelve cada operación. Es justamente el eje fundamental de la teoría de los campos conceptuales. Hay una serie de lo que llamamos sentido de las operaciones, es decir, qué tipo de problemas resuelven. Y está analizado y estudiado las diferentes categorías, no tenemos tiempo de trabajarlo acá, ni tampoco en el cuadro. Pero es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, para la multiplicación nosotros trabajamos con el problema de veces, pero ese es solo uno de los problemas que resuelve la multiplicación. También tenemos los problemas de combinatoria o los problemas de organización. ¿Cuáles son los de combinatoria? Aparecieron en cuadernillos anteriores en el libro de segundo ciclo. Tengo 4 gustos y 5 gustos de helado de crema. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer que tengan una fruta y una crema? Un helado de fruta y un helado de crema. Eso es la resolución del cuántos, las combinaciones son, lo da la multiplicación. Obviamente es un sentido mucho más complejo que no se va a abordar en los primeros grados. En todo caso se plantean esas situaciones, pero para que resuelvan dibujando, contando. Entonces, cuando voy a presentar una operación, yo trabajo con los sentidos más sencillos, con la clase de problemas más sencillos. Identifico las características y presento el signo con que voy a identificar esa operación. Ya estoy hablando de una representación de esa operación diferente a la que ellos trabajaban hasta acá. Estoy introduciéndolos en lo que es el proceso de simbolización. Cada operación hay que enseñarla con su inversa en la presentación inicial, antes de llegar a identificar los problemas que resuelve una de ellas y a presentar el signo de cada una. ¿Por qué? Porque comprender una situación es comprender pero los niños no tienen pensamiento reversible, o sea que son situaciones distintas. Todos nosotros decimos, cada vez que agregás, sumás. Sin embargo, piensen ustedes, si yo digo, tengo 4 caramelos, me regalaron 2. Ahora tengo, ¿cuántos tengo? 6. Acá me viene bárbaro lo que dijeron, siempre que agregás sumás. Pero ¿qué pasa si yo digo, tenía 4 caramelos, ahora tengo 6. ¿Cuántos caramelos me regalaron? Preguntarme por cuánto agregué es una resta. Es la misma situación que dependerá de dónde ubique la incógnita, es si voy a tener una suma o una resta. Lo mismo pasa con la multiplicación. Cuando se presentan las operaciones, hay que ayudar a los niños a diferenciarlas de otras operaciones. Porque esto es un proceso muy largo y hay que seguir trabajando permanentemente. Muchos docentes dicen, los niños viven preguntando ¿de qué es? Acá en Argentina por lo menos los niños dicen, ¿de qué es, señor? ¿De qué es? De suma o de resta, pero va a depender de cómo ellos lo hayan planteado y sobre todo de lo que ellos estén viendo cómo trabajar esa operación. Indiscutiblemente hay que memorizar los resultados. Yo alguna vez dije que voy a encabezar una manifestación con las sumas, porque todos los padres se preocupan porque no saben las tablas, entre comillas, después hablaremos de eso, de multiplicar. Pero nadie se preocupa porque no aprenden de memoria cuando es 4 más 6. Y mientras no sepan 4 más 6, siento decirle que el niño no está sumando, está contando. Un niño aprendió a sumar cuando además de identificar el problema puede decir 6 más 4, 10. Es decir, la suma de los 10 primeros dígitos
dígitos es inexorablemente tema de aprendizaje, de memorización, pero no de una memorización repitiendo como loro, sino frecuentando esos contenidos hasta que los vayan aprendiendo. Justamente, en el mientras tanto hay que promover diferentes estrategias de cálculo, para el mientras tanto y para el después, porque ayudar a diferenciar lo que es el cálculo reflexivo y el cálculo automático. No tenemos tiempo de hablar de eso hoy, pero algo de eso está en los cuadernillos de segundo y tercero. Identificar las propiedades es otra de las cuestiones centrales. En los cuadernillos anteriores, sin nombrar las operaciones, nosotros hemos trabajado con muchos problemas de multiplicación y división y muchos problemas de suma y resta, pero sin nombrar las operaciones. Dijimos que lo primero que hay que hacer es identificar los problemas que resuelven. Y la primera operación, entre comillas, que los niños aprenden es el conteo. Al conteo, que nosotros en general no le damos mucha importancia, es la base, es la herramienta que disponen los niños desde muy pequeños para resolver. El poder decir cuántos hay. Una cosa es recitar la serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y otra cosa es contar, decir cuántos hay. Pero también a contar se aprende, y eso es gran parte del trabajo que se va a estar trabajando en preprimaria y primer grado. Importante diferenciar qué problemas de suma son aquellos en los que sumo los dos números y en cuales uno me indica la cantidad de veces que tengo que sumar el otro, para poder identificar luego cuáles son aquellos problemas en los que voy a poder aplicar la multiplicación. Esto es clave, poder diferenciar problemas que se resuelven. Esto es previo a poder trabajar claramente las operaciones. Y en este plan presentamos formalmente en primero y segundo, en primer grado, la suma y la resta. En preprimaria seguimos trabajando con suma y resta, pero sin hablar de suma, sin hablar de resta, sin hablar de símbolos o de signos. Multiplicación solamente con uno de los sentidos. También, en proporcionalidad directa, hay que ayudar a los niños que identifiquen cuándo una situación es de proporcionalidad directa. Ya en el cuadernillo anterior habíamos hablado de cuándo había ofertas y cuándo no había ofertas y qué pasaba con la multiplicación o no pasaba con proporcionalidad. En ese sentido, tenemos que tener claro, muy claro, que la proporcionalidad nos lleva a identificar que hay problemas para identificar que hay proporcionalidad. El tema de la constante es algo difícil. Yo no le puedo decir a los chicos, tenés que buscar si existe una constante de proporcionalidad, que esta constante de proporcionalidad se obtiene dividiendo. No. Vayamos a algo mucho más sencillo. Mirá, si se duplica una cantidad y la otra la tenés que duplicar, por ejemplo, el tiempo y el número de latidos del corazón, entonces, si eso se duplica, si cuando varía el tiempo, el número de latidos varía en la misma proporción, hay un problema de proporcionalidad directa. Por favor, no le digamos cuando aumenta, aumenta, y cuando disminuye, disminuye. A eso le tenemos que agregar, porque yo cuando crezco tengo más dientes, pero no es... Y también, de a poco se les va haciendo ver que hay algo, que para que eso pase, hay algo que se mantiene siempre. Por ejemplo, la cantidad de latidos que hay en un minuto. Entender primero un sentido de lo que permanece constante, más que un
de lo que permanece constante. Tenemos el problema de las estrategias. En estrategias de conteo tenemos desde 1, el tema del sobreconteo. ¿Cómo puedo resolver? Un niño 4 más 3 puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otro niño dice 4, 5, 6, 7. Esto es lo que yo creo, que lo trabajamos muy fuertemente entre primaria y primer grado. Y también tenemos que avanzar para que los niños aprendan a contar de a 5 y sobre todo contar de a 10. Porque con nuestro sistema de numeración, el conteo de a 10 los va a ayudar a contar grandes cantidades. Algo de esto ya habíamos hecho en segundo y tercero en cuadernillos anteriores. También estamos avanzando en este cuadernillo sobre algunas estrategias. Con los más chiquitos, por conteo y sobreconteo. Ya a nivel de segundo y tercero, con algunas sumas, como por ejemplo un número redondo, al que le sumo un dígito, esta mismo lo vamos a usar como estructura de números en primer grado, para avanzar en la lectura de números, pero también como una estrategia de cálculo, que después más adelante se va a convertir en que 21 lo puedo descomponer en 20 más 1, y 18 lo puedo descomponer en 10 más 8, como camino hacia la suma de números de 2 cifras. Después, en un proceso en que los niños puedan ir avanzando hasta lo que llamaríamos el algoritmo oficial. También con la multiplicación vamos a ir teniendo diferentes procesos. En cuadernillos anteriores teníamos el conteo a partir de los dibujos. Fuimos avanzando a sumas de sumandos iguales. Estamos avanzando en que cualquier acá hay una... Es 50, el resultado, después les voy a cambiar el power, 5 por 10. ¿Por qué avanzamos en la estrategia por 10? Porque el niño tiene que aprender que cuando tiene una multiplicación, tiene que decir el resultado directamente. Si no está volviendo con esta operación a estrategias anteriores. Por eso insistimos mucho en que pueda buscar resultados en tabla a medida que los va memorizando. Vamos a avanzar un poquito más rápidamente por el tema del tiempo. Tenemos que pensar que también tenemos que trabajar, dijimos, el repertorio multiplicativo y las operaciones. Acá tenemos en segundo y tercero cómo presentar una tabla que no es completa en este cuadernillo, se va a completar con algunas multiplicaciones más fáciles, porque el niño va a aprender con las multiplicaciones en acto, las multiplicaciones resolviendo situaciones. No va a aprender repitiendo de memoria 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Y tenemos de vuelta estrategias para resolver la proporcionalidad directa, que pueden sacar o dividir el valor de una cantidad, sumar o restar los valores y averiguar las unidades que hay. Acá tenemos en el cuadernillo de quinto estrategias que retoman cuestiones que se habían empezado a trabajar antes, y en sexto ya en este plan avanzamos sobre la posibilidad de averiguar primero aquello que queda constante, estrategias de resolución de problemas de proporcionalidad. Cada una merita un tiempo. Y siempre lo estamos vinculando con alguna situación concreta. Por ejemplo, en este caso, simultáneamente estamos avanzando sobre medición con relaciones entre litros y mililitros. La numeración en el plan 5 también tiene un espacio. Acá van a encontrar una síntesis, pero lo que más
que se trabaja fuerte la internalización de la noción de cantidad. Un niño se dice que logra internalizar la cantidad en el conteo cuando dice 5, dice 1, 2, 3, 4, 5, pero sabe que 5 son todos estos dedos, no solamente este. Es uno de los principios básicos del conteo. Fuertemente en preescolar, pero también en primero, para fortalecer estrategias de identificación de cantidades, sobre todo con los dedos, porque esto los va a ayudar a recordar sumas después, más adelante, y trabajar con comparación de cantidades, y identificar cantidades en distintas representaciones, en las cartas, en el juego de dominó, en los dedos, en los dibujos. Con operaciones estamos avanzando en cuarto, quinto y continuamos en sexto, con temas vinculados con las fracciones, poniendo énfasis en lo que son partes del entero y la representación en la recta numérica, y poniendo un tema que a nosotros nos parece muy obvio, pero no lo es para los chicos, que el entero son 8 octavos, 10 décimos, 4 5 quintos. A los niños identificar que todos estos números representan el 1 les resulta absolutamente difícil. ¿Por qué les resulta difícil? Porque es un obstáculo que tienen, porque transfieren de los números naturales a los números racionales, porque en realidad las fracciones y los decimales son formas de expresar los números racionales. Ellos para representar el 1 o hacían un dibujito o escribían el 1. En cambio acá, el número 1 tengo muchísimas formas de representarlo, infinitas. Entonces para los chicos esto es un tema muy difícil, que les cuesta mucho internalizarlo. Por eso hay que ir avanzando de a poco y sistemáticamente con esto. Pero también, mientras vamos enseñando estrategias de suma, estamos trabajando la de los números, el segundo y tercero. Y estamos viendo, fíjense cómo, esto por ejemplo el sexto grado, no le vamos a hablar de los números racionales, pero sí vamos a insistir que una misma cantidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales. Mucha gente grande, y aún por lo menos en Argentina, muchos maestros siguen pensando que una cosa son las fracciones y otra cosa. Y en realidad ambas son como dos sobrenombres o dos nombres que tienen un único número, una única que expresan una misma cantidad. Fíjense como nosotros siempre vamos a estar insistiendo como que una misma cantidad se puede expresar de distintas formas, en forma gráfica, en forma de fracción, con lo cual estamos viendo diferentes representaciones gráficas y simbólicas de los mismos números. Pero también nos ocupamos de la medida en este plan 5. En todos los casos con longitud y tiempo, en el caso de cuarto y quinto, además nos metimos con el tema de superficies. Obviamente el tema de medirse y después de continuar midiéndose hasta que vuelvan a la escuela el año que viene, perdón, el año que viene calendario, sino en el próximo año escolar nos referimos. Por eso tienen en algún caso tabla de registro incorporado para irse midiendo aunque estén de vacaciones, con cosas más elementales en los primeros grados, como puede ser el medir por pasos. En cuarto y quinto volver al tema de las medidas que tienen que ver con medidas antropomórficas, pero que luego se transformaron en el sistema inglés. Empezamos de vuelta en lo que significa el centímetro cuadrado como unidad de medidas de superficie, y que se vea claramente que exige un cuadriculado. También vamos en sexto a una cuestión que es con cierto nivel de complejidad, que no está dicho explícitamente, pero que está como subyacente, que es, te presentamos
un sistema de medidas basada en el sistema de numeración decimal, y te presentamos un sistema de medidas que llamamos sexagesimal, pero que no lo podemos expresar tal cual con nuestro sistema de numeración, porque por eso es más difícil esto. Y la recta numérica nos ayuda a visualizar esto claramente. La importancia que tienen las fracciones en todas estas relaciones es clave. No lo vamos a hacer reflexionar al chico, mirá, esto es un sistema de numeración decimal, esto es un sistema de numeración sexagesimal, perdón, no un sistema de numeración, un sistema de medidas sexagesimal, pero sí que haga las dos cosas. En algún momento se podrá confrontar. No estamos en un sistema presencial, como un padre puede sostener las dos diferencias. Estas actividades las puede sostener sin problema, porque son cosas comunes. Lo que no va a poder sostener es establecer esta diferencia entre un sistema y otro. Esto quedará para el sistema presencial. En el único año en que trabajamos estadística es en sexto, donde volvemos al tema de promedios, donde volvemos al tema de columnas, pero en este caso no volvemos al tema de promedio, presentamos promedios a partir de gráficos, donde volvemos al tema de barras, pero en este caso agrupadas para permitir procesos de comparación, y volvemos al tema de gráficos circulares, vinculándolo con la noción de sector circular, de porcentajes. Una última reflexión. Respetemos los tiempos de los niños, porque todas estas nociones, cada una de ellas nos debería llevar una charla de por lo menos 1 hora. Las nociones y los procedimientos se aprenden a lo largo del tiempo, frecuentándolas. Por eso es que nuestra responsabilidad darles a los niños las oportunidades que vuelvan, pero no a repetir el mismo ejercicio, que vuelvan sobre ese contenido mirado desde otro lado, para que puedan internalizar esas nociones, porque cuanto más representaciones mentales tenga el niño, mayor va a poder ser su proceso de conceptualización. Hasta acá llegamos. Por mí seguiría 2 horas más, pero tenía media hora y me pasé 3 o 4 minutos, creo. Bueno, muchas gracias, Marta.